2:07 te saludo con mucho gusto. Este sábado 1 de noviembre estamos iniciando el 11º mes del año, ya se nos fue el 2014. Y es un gusto que estés en sintonía con nosotros en estas fechas tan tradicionales, sobre todo, bueno, para los mexicanos. Les mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Austin, Texas, y que tampoco dejan morir estas tradiciones, porque el día de mañana, es 2 de noviembre, estaremos pues celebrando a los que ya se fueron, y lo hacemos de una manera muy folclórica. La verdad es que nosotros sí somos los únicos que nos burlamos de la muerte, y entonces los recordamos obviamente con mucho amor, pero también con mucho color, a través de los altares de muertos y de todo el festejo que se está llevando a cabo, sobre todo en Guadalajara. He tenido la oportunidad de ver lo que es en el Paseo Chapultepec, bueno, pues varios altares de muertos, también en Tlaquepaque, no he ido, pero he visto en redes sociales que están haciendo mucho esta celebración, este festejo. En las escuelas, anoche pude ir a ver a mi sobrina en el Colegio Rafael Guízar, y la verdad es que es espectacular lo que hicieron, como en un colegio, a nivel primaria, bueno, pues pueden tener esta organización y estos bailables, y sobre todo inculcarles a los niños, ¿no?, nuestras tradiciones, nuestro festejo, más allá de quienes celebran el Halloween, que de repente, bueno, pues se hace mucho esta discusión, ¿no? Se vale celebrar lo que ustedes quieran, siempre y cuando que sea con mucho orden, con mucha disciplina. Este fin de semana seguramente muchos jóvenes pues siguen con estas fiestas de disfraces, y bueno, a veces también lo tomamos de pretexto, ¿no?, para reunirnos y para beber y para comer de más. Así es que, bueno, los excesos nunca son buenos. Si tú vas a festejar, si vas a ir a algún lado a disfrutar o a conocer o a criticar también los altares de muertos, bueno, pues hazlo con mucha tranquilidad, en compañía de tu familia, y hazlo después de que termine Historias de Vida, por supuesto. Gracias a todos los que nos están escuchando, también en el 1040 de AM y en radiomujer.com.mx nos puedes ver, nos puedes escuchar y puedes estar al tanto de este programa Historias y Vida, que esta tarde vamos a estar hablando de un tema que va muy en relación con el Día de Muertos. Vamos a estar hablando sobre el síndrome del cuidador. Y lo que pasa es que muchas veces, seguramente en cada familia, ustedes conocen que cuando alguien se enferma, bueno, pues está la hermana, la tía, la hija que se hace responsable de estar al pendiente. Obviamente está toda la familia, pero siempre se le carga un poco más la mano a alguien, y entonces cuando no tiene bien establecido el cuidado que va a llevar a cabo, porque estaba leyendo que a veces creen que es algo que se puede lograr, que no causa ningún problema, bueno, pues ahí viene el problema, precisamente porque muchas veces, y la invitada ahorita nos lo va a corroborar, el primero que se va es el cuidador, antes de la persona que está presentando la enfermedad. Está con nosotros, me da muchísimo gusto, la maestra Angélica Pérez, que ya te decía yo la semana pasada no nos pudo acompañar, pero ya está aquí con nosotros. Ella normalmente está todos los sábados últimos de mes, y en esta ocasión, bueno, pues va a estar con nosotros esta tarde, y creo que quedó muy bien la fecha para este tema. ¿Cómo estás, Angie? Rosy, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar en tu programa, y pues sí, la semana pasada una situación personal no pude estar por acá, pero bueno, yo encantada el día de hoy, sobre todo con un tema que yo creo que es un tema que poco se toca. Fíjate que cuando lo hablábamos, la posibilidad de abordarlo, me quedaba pensando en eso. O sea, siempre pensamos, y como bien se ve en toda la literatura del cuidador, siempre se piensa en el enfermo, pero muy pocas veces, y a veces ni siquiera el mismo cuidador piensa en sí mismo y en lo que le va a implicar estar involucrado en el cuidado de alguien que, bueno, pues ha cambiado de manera repentina toda su vida, porque también ese es otro asunto, como que una gran cantidad de veces que tiene que haber un cuidador inmediato, pues viene de forma espontánea. O sea, no se ve venir que voy a convertirme en el cuidador, o sea, no es algo que esté planeado, ni mucho menos, y a veces eso hace que se rompa con muchas cosas que hay en el entorno del cuidador, muchos aspectos del cuidador, desde el aspecto psicosocial como aspectos económicos, etcétera. Estaba leyendo que esto se conoce tal cual como un trastorno, y creo que ya a nivel
pues psicológico, médico, se ha estudiado mucho este factor por lo mismo, ¿no? Porque de repente el hecho no es nada más cuidar al enfermo, es todo lo que implica. Y tiene mucho que ver, Angie, con lo que hemos hablado aquí, las personas que de repente tenemos alguna dependencia, ¿no? Esto de a veces me hago cargo, pues porque se me hace más cómodo que hacerme responsable de mi propia vida, ¿no? Sí, eso por un lado, pero por otro lado también lo podemos observar, la mayor parte de los cuidadores son las mujeres. Es más, la mujer en este rollo pues lo hemos platicado también, ¿no? Lo hemos platicado, estas herencias culturales de aprendizaje de la mujer es cuidadora. Y yo a veces las observo, y sobre todo la mujer adulta, la mujer un poco mayor, hablemos de las mujeres de más de 50 años que se quedan a cargo de los padres o que cuidan de los padres, se vuelve una situación muy desgastante, porque además traen una herencia tremenda a nivel cultural. Y si bien lo vemos en esto, también encontramos pues situaciones de familia, ¿no? Yo creo que el desgaste de un cuidador también va a depender mucho como de la estructura de las relaciones que se han establecido, no en ese momento en los núcleos familiares, sino que se traen desde antes. Un cuidador no estaría tan desgastado, por ejemplo, si estuviera en una familia bien integrada, con una corresponsabilidad a lo que se está sucediendo en el momento, ¿no? Pero cuando es una familia donde de 10 hijos, 8 guardan resentimientos al padre que está enfermo, empieza por ahí a ver uno el que se hace cargo, a responsabilizarse, no puede hablar y decir estoy cansado porque pues se decía antes, ¿no? O sea, tienes que cuidar de tu padre o no tienes que hablar mal de él, etcétera. O sea, se va acumulando una gran carga de situaciones culturales, lo acabas de decir, sí, pero también es como la demanda. A veces también tiene mucho que ver con culpas que se arrastran de tiempos, de años, con resentimientos. Entonces van entrando muchos factores emocionales que, bueno, ya los expertos en geriatría y no solo psicólogos, sino médicos ven toda esta problemática. Vamos a la pausa, Angie, al regreso seguimos hablando de este tema y bueno, pues agradecer a Arturo Cervantes que está en controles, Jessy todavía está en las líneas de teléfono, en la imagen está César, vamos a la pausa, es breve, estamos de regreso. Las flores. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 20 minutos y pues regresamos con las mañanitas porque les decía yo al principio, ¿no? Mucho festejo y también, bueno, pues muchas personas que cumplen años, en particular, pues tu hermana Angie, Adriana. Sí, por ahí nos está escuchando, en un rato estaré con ella y le comentaba que estaría hoy en este programa hablando de este tema tan interesante. Pues le mandamos una felicitación, un abrazo y que la pasen muy bien. Por ahí, un saludo enorme para ti y ahí estamos al rato. Bien. Rosy, pues retomando el punto, que es un tema que nos da para muchas cosas, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos más fuertes es, por ejemplo, el impacto social. Si nos vamos por áreas de lo que sucede con la persona del cuidador, yo hablaría de ciertas esferas, de ciertas áreas. Una es la parte social. Y la parte social nos va a mover muchas cosas, ¿no? Porque el cuidador suele incluso descuidar el trabajo o llegar al trabajo ya en condiciones de mucho cansancio, porque puede pasar toda la noche a cargo del enfermo o todo el día y continuar sus labores. Otro de los aspectos en esta parte social es si la mujer, y hablando de lo que decíamos hace un momento, que es mayoritariamente la mujer la que cuida, muchas veces es madre, y suele tener, si está cuidando a sus propios padres, suele descuidar a los hijos. Ese es otro elemento importante. Si los hijos son adolescentes o son niños, entonces viene una situación pareciera como de catástrofe en el ambiente, en el núcleo familiar, donde todo se desarticula. ¿Por qué? Porque quien jugaba esa figura ahí ahora es el cuidador, pero también creo que el punto aquí es cómo ese cuidador
si tú le cuestionas, no se da cuenta. Si tú le cuestionas, puede llegar a creer que tú no lo estás entendiendo ante esa responsabilidad que tiene en ese momento. Es decir, no se da cuenta de que está dejando sus actividades cotidianas y básicas, ¿no? Fundamentales para estar al tanto. Y a veces aquí viene mucho esta justificación de, pero ¿quién se va a hacer cargo, no? ¿Es mi papá o es mi mamá, no? Y entonces, ante este comentario, sí, pues sí, de repente la otra persona también lo deja sin respuesta, ¿no? Ah, pues sí es cierto, ¿no? Mira, yo he escuchado personas que dicen, pero es que estoy aquí toda la semana y nadie se para, nadie viene. Y entonces, ¿quién va a cuidar de él? ¿Quién le va a dar de comer? Pero el asunto es que precisamente no alcanzan a ver. O sea, si yo lo veo y me pongo en los zapatos del cuidador, en esta parte de la comprensión de lo que sucede, ok, hay una realidad que nos ha cambiado el estilo de vida, ¿no? La forma de conducirnos. Pero también el otro punto está en el momento en que si yo veo que tú eres mi hermana y Rosy se hace cargo de mi mamá, pues para mí me es más práctico irme a trabajar y solo llegar el fin de semana y estar un rato, ver qué se ofrece dentro de mis posibilidades, pues finalmente ahí está Rosy, ¿no? Entonces puede haber ciertas zonas de confort para los otros y quien tiene de alguna manera una personalidad con rasgos de codependencia, es que quien más está también en ese cargo del otro, cuidar, ¿no? Y por eso te decía hace un momento, también va a depender mucho de la estructura, de la organización y de la buena relación que haya en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque si hay una buena integración del núcleo familiar, por ejemplo, me he encontrado con familias que son sumamente extensas. Hablemos de familias de, no sé, 10 hijos, 11 hijos, ¿sí? Porque las hay. Claro. Entonces, dices, bueno, si 4 meses estar cuidando a un enfermo hace que el cuidador se enferme, entonces, ¿por qué no te separas, te divides, te organizas y un mes cuida a cada quien de ellos o una semana? O sea, tú nada más, mira, si una sola semana que te toque cuidar de él, en realidad te estaría tocando cada 3 meses. Eso no es desgastante. Sin embargo, todo esto también tiene que ver con ese enfermo, si es por ejemplo el papá o un anciano, una persona de edad, y no estableció esos vínculos de familia, no logró que su familia estuviera integrada, entonces el conflicto aparece justo cuando hay que cuidar de él. Sí, no hay, me imagino, y se da bastante, Angie, yo decía al principio, todos tenemos alguna persona que cuidar, pero también todos tenemos pues esta, ¿cómo le podemos decir para que no se escuche tan feo? Pero, pues no hay otra palabra, pero sí, hacemos como que concha, como se dice vulgarmente, y entonces nos apoyamos en el que siempre está, en el que siempre... Y es una familia donde no hay límites, donde no hay una estructura, donde no hay organización, pero también, Angie, está esto que decíamos al principio, ¿no? Se hace como un círculo vicioso, ¿no? Entonces está la persona enferma, los hermanos que deciden o que señalan a la mujer que siempre está pues al cuidado muy voluntariosa, estaba leyendo yo porque así lo denominan en una página en internet, el perfil del cuidador, muy voluntariosa, y que esta persona, bueno, pues lo asume de momento y ya después viene esta situación en la que tú decías, le hacen ver quizá no sus hermanos, no la familia directa, sino su esposo o sus hijos, que está abandonándolos por estar con la persona al tanto o al frente, ¿no? Y es algo, pues que se desborda en cuidados, ¿no?
tampoco se trata de que dejen ahí a la persona, pero sí creo que no, va por ahí, tenemos ¿no? que hablar de un equilibrio, Rosy, Exactamente. definitivamente, o sea, porque no se trata de que, no sé, me voy a cuidar al enfermo, pero estoy con el enfermo y estoy con la terrible angustia de qué sucede con mi familia, pero bueno, es el enfermo y ya se va a morir, ¿no? Y muchas veces no está en una situación de muerte, sí está en una situación de invalidez, de incapacidad para poderse valer por sí mismo en algunas cosas, pero ese es otro punto que quisiera tocar, porque hay expertos precisamente en geriatría que hablan de que mucho depende del entorno también, de hacer incapacitante al enfermo. ¿Por qué? Porque ahí vienen los chantajes y ahí vienen las manipulaciones, y si tú caes en esto, o sea, tú te vas a convertir en un esclavo de aquel que se puede valer por sí mismo. Y eso tenemos, son como prepararnos, es como yo estar también pendiente, como alerta a lo que sucede, de que el otro no es un chantaje lo que me está diciendo, y empezar a conocer a la persona también. O sea, ahí hay factores, porque, por ejemplo, he encontrado personas que están súper enfermas, entre comillas, ¿sí?, de edad, que en realidad no es una enfermedad, simplemente llegar a una edad donde ya se les dificulta hacer algunas cosas. Pero te narro una escena, una señora de 86 años, con diabetes, con un peso de quizás unos 87 kilos, casi los 90, más o menos, ¿sí? Pero no sé, le llevan una tablet a su cama porque está ahí acostadita, y mientras tenga la tablet a la mano y tenga cargada y demás, puede estar jugando y no le duele nada, ¿sí? Llega un hijo, pero es el hijo que menos va, guarda la tablet abajo de la almohada y se está muriendo. Pero viene el otro hijo y le dice, vente, vamos a jugar aquí al casino más cercano. El chantaje. Y se levanta inmediatamente y se le quita la enfermedad. O sea, ahí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque entonces el cuidador se puede quedar así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sin embargo, hay desgaste. ¿Por qué? Porque también este tipo de personas, hacia el cuidador, puede haber violencia. Bien. O sea, vamos a la pausa. Con esto nos quedamos. Lo decíamos, ¿no? Todos están jugando un papel importante, pero ¿qué tanto? Bueno, pues afecta a la persona que está dispuesta a cuidar o a olvidarse de sus actividades, ¿no? Por estar al pendiente de papá o mamá, o exactamente, ¿a costa de qué, no? De su vida, de su familia, de personas que quizá sí dependen de ella cuando es madre y tiene niños y todo, su actividad, el trabajo. Bueno, vamos a la pausa, es breve, estamos de regreso. Ya estamos de regreso esta tarde en Historias y Vida, platicando sobre el síndrome del cuidador, porque bueno, pues lo decíamos al principio, recordando a todas las personas que ya no están el día de mañana, Día de Muertos, de esta tradición tan mexicana, y cuántas veces no decimos, se fue primero la que lo cuidaba, o mi tía, mi mamá, ¿no? El familiar, antes que mi abuelo, ¿no? Y esto es muy común, de verdad que es muy común, y no toman las medidas necesarias quienes van a estar cuidando del enfermo. ¿Cómo formar estos límites? ¿Cómo hacer este equilibrio, esta balanza que decía la maestra Angélica, para no caer en esa situación? No se trata de también dejar al enfermo ahí, ¿no? Sino, bueno, pues encontrar un equilibrio a través de la comunicación, y que todos estén al tanto, los hermanos, ¿no? Hacer hincapié en esto, porque algunos síntomas de alerta del síndrome del cuidador, Angie, te los voy a leer: agotamiento físico y mental, la habilidad emocional, es decir, cambios de humor repentinos, depresión y ansiedad, conductas de consumo abusivas como el tabaquismo o el alcohol, trastornos del sueño, alteraciones del apetito y del peso, aislamiento social, dificultades cognitivas como problemas de memoria o atención, y problemas laborales, ¿no? Todo esto es lo que
tiene el síndrome o la persona que está al frente cuidando de un enfermo. Y hablando precisamente de esos rubros y lo que decías ahorita, pues es que toda esa sintomatología en una sola persona, pues nada más visualicemos cómo estaría la persona, ¿no? Que va desde perder el trabajo, a veces también la cuestión financiera, porque si no hay esta comunicación de la que tú hablas, no solo es en cuestión de los hijos, yo creo que aquí otro de los puntos que también hemos observado es que el esposo o la esposa, dependiendo quién sea el cuidador, puede haber un deterioro tremendo en quién es el cuidador, y también aquí influye mucho el carácter y la personalidad del enfermo, etcétera. Pero si hubiera una buena comunicación, pues se dejan claros. Otra de las cosas que carecemos tremendamente en nuestro país es de lugares donde puedan estar nuestros seres queridos en horarios, digamos como las guarderías, donde puedan ser cuidados de forma adecuada. Yo creo que es algo que tenemos que prever, porque vamos a pocos años a ser una población de viejos, de personas de la tercera edad, y viejos no en término despectivo, ¿no? Sino de ya de edad, y vamos a necesitar esos espacios si no los hay. Entonces eso hace que la persona que es el cuidador falte demasiado al trabajo, termina perdiendo el trabajo, y esto hace un rezago tremendo en la cuestión económica también, porque casi siempre es el cuidador el que también costea todo, hablemos desde tanques de oxígeno si se necesitan, sillas de ruedas, el traslado, los ¿no? traslados, el movimiento del enfermo y demás. Entonces ahí vemos que ya no solo es lo social, ahora el cuidador también está enfrentando el otro rubro del desgaste en lo económico, porque es mis finanzas personales se ven afectadas porque ya no voy tan frecuente al trabajo, o estoy faltando y me están descontando, o en algunas ocasiones se pierde el trabajo. Y esto trae también otra arista, ¿no? En México no tenemos la cultura del ahorro para nuestro retiro, así como, incluso yo lamento mucho, digo, yo no tengo hijos, pero escucho mucho la parte de incluso de expresiones que te dicen, ten un hijo, si no, cuando estés vieja, ¿quién te va a mantener? O sea, como si como si fuera una garantía, ¿no? Como si fuera garantía, o como si voy a tener un hijo para que me mantenga. O sea, sería egoísta pensar de esa manera, desde mi muy particular punto de vista, ¿no? Entonces, más bien tenemos también que prever esas cuestiones para que nuestro cuidador no se desgaste. Algo así como que si nuestro cuidador fuera alguien a quien le estamos pagando porque cuide de nosotros en esa etapa de nuestra vida en la cual no me puedo hacer responsable. Pero esos cuidadores también, pues ya sabes, ¿no? Lo hemos venido hablando en el programa, se aferran, y pareciera, incluso a veces da la impresión de que es como si sintieran que nadie va a cuidar tan bien a su familiar como ellos. No saben delegar, esa es otra característica, ¿no? No quieren, de repente tienen el día como libre, es decir, viene el hermano o la hermana y ahora sí tú vete, disfruta o algo, y todo el tiempo están llamando, ya se tomó su medicamento, ya le diste de comer, y la realidad es que no descansa, porque ese tiempo que tenía para él o para ella, bueno, pues lo gasta en llamadas o llega más temprano, porque se olvida ya de su vida, Angie, ya es como todo el tiempo, pues nada más la persona que está enferma y ya sus labores, lo que le gustaba hacer, las actividades, bueno, pues ya están en un segundo plano. Y ahí entra el otro factor, llevamos lo social, llevamos lo económico, y ahí viene el factor emocional. La persona cuidadora se desatiende completamente de sí misma para estar a los intereses del otro y de los otros, porque aquí cabe resaltar que quien es el cuidador no solo responde a la necesidad del enfermo, sino a la necesidad de los que están en el entorno, que te van a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué mi mamá está así? Y entonces es así como de, a ver, espérate, o sea, le estás cuestionando así como si
él tuviera la responsabilidad, porque lo he escuchado, ¿no? Incluso claro. Hace relativamente poco tiempo, un par de meses, me tocó ver la muerte de una persona muy cercana. Y yo yendo a visitarla al hospital en la etapa terminal, lo primero que llegaban a cuestionarle a la hija que vivía con ella era, oye, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no la llevaste a tiempo al hospital? Esa es una expresión. Si de por sí la persona que vive al lado de la persona de tercera edad, por ejemplo, ya trae una carga de cansancio, de cuidados, sí, claro, etcétera, que además venga alguien y te cuestione de esa forma que pareciera así como de tú no la cuidaste, por eso está en el hospital. O sea, también esa parte es muy fuerte en lo emocional. Entonces la persona que es el cuidador se olvida de sí mismo, y es ahí donde ya vienen o empiezan a aparecer otras condiciones como las que tú nos narraste hace un momento, que empieza una depresión, ansiedad, el consumo de alguna sustancia que a veces no se hace como lo hemos hablado de solamente de en la adicción, sino como una forma de mitigar aquello que en ese momento es sumamente doloroso. Entonces empiezan a presentar incluso algunas complicaciones médicas. Y sí, lo comentabas hace un rato, a veces la gente dice, oye, se fue primero la esposa que estaba muy bien y el señor sigue caminando. En realidad tiene mucho que ver con el desgaste emocional, porque cuando hay un desgaste emocional empieza a haber una baja de defensas, empieza a haber una serie de condiciones que favorecen enfermedades físicas, que favorecen complicaciones médicas, que entonces ya ahora pareciera que el cuidador necesita también que cuiden de él. Y eso son círculos viciosos que se presentan en las familias precisamente por lo que hemos comentado. No hay una buena comunicación, no se delegan responsabilidades, no se comparten incluso responsabilidades. Eso del compartir es una palabra que a mí me gusta mucho, porque es como cuando yo estoy atendiendo a un paciente y a la par está conmigo el médico y está conmigo el nutriólogo, disminuye tremendamente el nivel de estrés que pueda generar para un profesional de la salud la atención de un paciente complejo. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo aquella situación y puedo escuchar la opinión del otro. Y lo mismo en este tipo de circunstancias. O sea, si la familia tuviera esa comunicación, entonces no tendría que haber esa necesidad de desgaste, e incluso si no fuera un familiar el que cuida y fuera una enfermera o un enfermero el que cuida y se le contrata, que finalmente también es un cuidador y también se desgastan tremendamente. Y muchas veces el desgaste de estas personas que son contratadas vienen más por las exigencias de la misma familia, del enfermo. Claro, o sea, le cuestionan, le critican, le juzgan su trabajo. Fíjate que una persona, que un enfermero o enfermera, bueno, pues finalmente es su trabajo y también tiene un horario. Y entonces aquí viene algo muy común en las familias, ¿no? Hombre, si es que si uno contara aquí todas las anécdotas familiares, bueno, no saben. Pero cuando ya alguien dice, bueno, ¿y por qué no contratamos? ¿O por qué no llevamos al asilo? ¿O por qué? Bueno, salta la pregunta, ¿no? O el comentario, exactamente. Mal hijo, ¿cómo se te ocurre? El que nunca se pone, el que nunca quiere cuidar, ahí empieza a opinar y a cuestionar. Pero ¿cómo se te ocurre que alguien lo va a cuidar, alguien que no conocemos, por qué lo vas a dejar ahí? Híjole, Angie, esto sí es algo bien común, de verdad. Es un tema muy intenso, muy intenso, porque... Y que seguramente hace que muchas familias, bueno, pues se desintegren, ¿no? Mira, a veces dando atención yo a familias así con estas circunstancias, cuando tienes, por ejemplo, un familiar de 96 años, puedo sonar muy dura, Rosy, pero yo le digo, oye, el promedio de vida que tenemos los mexicanos es de 76, ya te vivió 20 años más. De verdad agradécele a Dios y agradécele a la vida que te lo prestó 20 años más. Y prepárate para ese momento, porque muchas veces también pareciera que algo queda pendiente ahí, la persona no se va, porque hay una serie de riñas y altercados en la familia. Vamos a la pausa, al regreso
nos dices, Angie, qué podemos hacer, algunas técnicas o ideas, ¿no? Para platicarlas en familia y que no exista esta situación del síndrome del cuidador, sino que todos participen y que sin que ninguno se sienta menos que el otro, ¿no? Vamos a la pausa y al regreso, bueno, pues Muy bien. te toca la parte complicada. Vamos a la pausa. Estamos de regreso 2 de la tarde con 48 minutos y te recomiendo que ingreses al blog de la mujer, de lamujer.com, porque bueno, pues ahí vas a encontrar una serie de artículos para toda ocasión, ¿no? Desde el maquillaje, las tendencias, recetas de comida. También vas a poder disfrutar de artículos como pues accesorios, consejos para el cabello, dermatología, pero en particular el día de ayer se publicó uno, Rompiendo Círculos en el Abuso Sexual Infantil. Lo que está haciendo la Fundación Paz en prevención de abuso sexual infantil, durante estos meses, una campaña preventiva de información, porque esta situación, bueno, pues sabemos que se sigue dando en muchas familias, y nos decía la doctora Carlota Tello, que está al frente de estos programas, que bueno, pues un 75% es un familiar el que abusa de los niños y las niñas, un 75%, y se sigue dando esta situación. Como lo estamos platicando ahora, también es pues un factor cultural, el que no digas nada para que no señalen a tu papá o a tu abuelo o a tu hermano, pero sigue dándose esta pues condición de abusar sexualmente de los niños. Puedes ingresar de lamujer.com para que lo leas y estés pues muy bien informado. Regresamos al tema, estamos hablando sobre el síndrome del cuidador, nos quedan algunos minutos y bueno, pues yo le decía a Angie antes de irnos a la pausa cuáles pudieran ser como algunos tips, algunas técnicas, ¿no? Para no caer en esta situación de crear pleitos, de que la familia se deshaga a causa de un padecimiento. Ojo, no se trata de dejar a la persona que está enferma, ¿no? Es cierto, bueno, pues mi papá, mi mamá, nos duele la edad que tenga y todo, y hay que estar al frente pero también se trata de crear límites y de conocer a quiénes vamos a cuidar, porque las personas ya de edad, con la edad, se hacen muy idiáticos y también se hacen muy chantajistas. Y entonces, bueno, pues también ahí se pueden aprovechar. No todos, pero la mayoría sí sucede y bueno, pues vamos a decir qué podemos hacer, Angie, ante esta situación. Mira, yo creo que una de las cosas, bueno, si somos papás jóvenes todavía, que yo creo que esa sería, voy a apostarle a eso, ¿no? Apostarle a la parte de la prevención. Una de las cosas que yo tengo que ver como papá joven es ir creando precisamente esos lazos afectivos saludables. Esos lazos afectivos donde, eres mi hijo, pero tampoco tienes que cargar con mis múltiples complicaciones que van desde las físicas hasta las emocionales. Esa es una situación que de repente los psicólogos siempre cuestionamos, ¿no? O sea, ¿por qué los hijos tienen que andar cargando con los traumas de los papás? Entonces es empezar a resolverlo para yo poder tener una vejez digna, una edad adulta, con mucha tranquilidad, con mucha plenitud, ¿no? Otra de las cosas que creo que podemos hacer desde ahora también, siendo personas jóvenes y para evitar estos desgastes en nuestros familiares, si son nuestros cuidadores, es una vida saludable. Cuando hablo de una vida saludable, hablo desde la alimentación, el buen descanso, la actividad física, porque también eso es importante. A veces yo digo, bueno, veo a estas personas que tienen 80 y tantos años y participan en concursos de caminata y los ves con toda la energía y la vida, y yo digo, yo quiero terminar como ellos. Uh-huh. Y cuando les preguntas qué han hecho de su vida es, no tienen vicios, hablando de tabaco,
tabaco, alcohol y cosas por el estilo, y otra se dedican tiempo. Yo creo que eso es fundamental dentro de los núcleos familiares, que nos dediquemos tiempo a nosotros mismos y a nutrir las relaciones con nuestra familia, porque finalmente si yo tengo una relación saludable, nutrida, amorosamente en mi núcleo familiar, obviamente para mi familiar no será tan desgastante estar después a mi cuidado, ¿no? Y prever. Otra de las cosas que también podemos hacer es la prevención en cuanto a no asignar que un familiar nos cuide, sino un profesional, un experto que ya sabe, y quitar de lado estas culpas de las que hablamos antes del corte, ¿no? ¿Cómo lo vas a llevar a un asilo? Bueno, tienes que buscar un buen asilo también, no uno donde los maltraten, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, mi vida va a continuar igual, voy a seguir teniendo familia, tengo trabajo, tengo responsabilidades, pero además me importa mi familiar que esté enfermo. Entonces buscar un lugar donde a lo mejor me lo cuiden de forma adecuada de lunes a viernes, claro, por ejemplo, y el fin de la semana se va a casa con nosotros de forma amorosa, para que también la persona de la tercera edad o el enfermo no se sienta abandonado, porque también ese es otro punto, ¿no? La persona que se valía por sí misma, de repente no se puede valer por sí misma y caen en estados de ánimo, de depresión, de mucha tristeza, se sienten una carga para todos. Entonces ese es el otro factor. Fíjate, Angie, deja que te interrumpa, porque aquí también tiene mucho que ver. A veces cuando es papá o mamá o abuelo o abuela que ya no está uno de los dos, obviamente tiene mucho sentido la ausencia de su pareja, ¿no? Que estuvo años con él o con ella. Y bueno, pues a veces esto influye mucho en el deterioro de las enfermedades. Y es necesario, hace poco nos decían, pues precisamente la semana pasada que estábamos hablando de las novias del año, de la estancia del padre Bernal, bueno, nos hablaba Patti, nos decía la necesidad que tienen estas personas de ser escuchadas. Muchas veces quieren platicar, quieren contar sus anécdotas, y los hijos a veces no tienen tiempo, ¿no? Llegan, cuidan, le dan de comer y se van, ¿no? Entonces, qué mejor que verlo como una alternativa, estas estancias o guarderías que también ya hay para personas de la tercera edad, donde no es necesario que se queden a dormir, sino los llevas en la mañana, están jugando con gente de su edad, platicando, todo lo que acostumbraban a hacer, hasta bailar. Y la verdad es que esto les ayuda mucho en cuanto como una alternativa, ¿no?, a su tratamiento médico de lo que están padeciendo. Entonces, eso sí es una buena opción, porque a veces decimos, no, es que tienes que estar con él. Bueno, y nada más está ahí el señor o la señora como bulto, en calidad de bulto, ahí arrumbado. Porque en realidad ni estás. No. O sea, y entonces, eso es en cuanto a qué podemos hacer para no ser una carga y demás. Pero también en el caso del cuidador, uno de los, yo recomendaría, si yo sé que esa persona se va a hacer cargo de este enfermo, buscarle la atención individual al cuidador, una asesoría individual de primero cómo es la enfermedad o el padecimiento que esté viviéndose, para que logre comprenderlo. Cuando comprendemos las cosas pueden sernos más claras, menos angustiantes. Cuando yo ya sé que este cuidado se tiene que hacer de esta manera, entonces a mí me angustia menos algún episodio que se pueda presentar de algo, ¿no? Por ejemplo. Otro de los puntos que se pueden hacer también es, en la medida en que se está teniendo esta atención individual con la persona, con el cuidador, se puede mandar llamar también obviamente desde un profesional, mandar llamar a la familia y hacer una sesión de familia, una o varias. Hay programas, por ejemplo, en cuestión de expertos en tanatología, que hacen este trabajo de forma maravillosa y que le ayuda a la familia a disminuir los niveles de angustia, a empezar a trabajar este duelo anticipado que poco se habla, donde se están preparando para la muerte del familiar si es una situación delicada, ¿sí? No necesariamente alguien que solamente vamos a cuidar por mucho tiempo. Entonces se le va preparando a la persona para que vaya enfrentando este tipo de situaciones, y en estas reuniones de familia se les explica todo lo que sucede. Entonces, bueno, 2 puntos fundamentales: 1, buscar la atención individual para el cuidador,
de un profesional. 2, que se trabaje con el núcleo familiar también a través de si no, entre ellos no pueden dialogar, que lo hagan con un mediador, con un orientador familiar. Un geriatra. Puede ser un geriatra, puede ser un terapeuta familiar, alguien de tanatología, también, para que les ayude a entender el proceso de enfermedad que están pasando y entonces disminuyan los niveles de estrés y la calidad de vida del enfermo pueda ser mayor y el cuidador tenga menos desgaste. Ahí está la información de esta tarde, Angie. Es un tema muy extenso, como bien lo decíamos, y nos pudiéramos ir aquí más tiempo del que tenemos. Pero bueno, ojalá que esto les haya servido, el dialogar de verdad, el ponerse, el buscar acuerdos, ¿no? El no ser tan aprensivos y tampoco tan relajados, ¿no? Encontrar el término medio, eso sería lo ideal. Una corresponsabilidad. Nos dice Mari Salgado, felicidades por el programa y bueno, ¿cuál es el teléfono de la invitada Angie que estás al frente de la consulta de asesoría integral para el tratamiento de la anorexia y la bulimia? ¿Cuál es tu teléfono? 1136-6578. Lo repito, 1136-6578. Angie es especialista en adicciones y bueno, pues si tienen alguna situación, algún problema con los trastornos específicamente de alimentación, bueno, pues Angie les puede asesorar. Está CAITAP, una casa, una instancia que la verdad es que le ha costado mucho trabajo mantenerse, pero ahí está. Así es que bueno, pues acérquense. 1136-6578. Bien. Gracias Angie. Muchas gracias, Rosy. Buen día para todos. Buen día para todos, muy buen fin de semana, relájense, disfruten de los altares de muerto, coman pan de muerto en familia y bueno, pues la próxima semana en punto a las 2 de la tarde aquí nos escuchamos. Viene de Gala y Etiqueta, gracias Arturo, gracias a Chuy que está en la imagen. Soy Rosy Muñoz, saludos a Karen de Zona 3 y esto fue Historias y Vida. Buenas tardes.